Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En los retiros, quizá algunas de ustedes ya son expertas en retiros, saben que es tradicional meditar sobre los novísimos, o también llamados realidades últimas. Los novísimos, o postrimerías también, según el catecismo, son la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo. Vamos a aprovechar para meditar en ellos, no con miedo, sino desde la esperanza, que es lo que viene guiando nuestro retiro desde que ha empezado. Y también estas realidades últimas nos hablan precisamente de eso, de esperanza, no de miedo. Pero nos ayudan a enfocar la vida y las cosas de la vida con la verdadera perspectiva. Vieron que, no sé, yo no soy muy experto en dibujo ni en pintura, es más, soy un desastre total, pero bueno, para que uno pueda entender un dibujo, un paisaje, necesita una perspectiva, un punto de fuga, algo que oriente hacia una determinada profundidad todos los elementos que están en ese cuadro y las proporciones adecuadas, etcétera. Y si uno no tiene eso, no se entiende nada, la realidad se deforma, se ve distinta. Bueno, nosotros para poder ver las cosas como son realmente y analizarlas con perspectiva, para analizar las circunstancias de nuestra vida, hemos de tener la profundidad que nos dan las realidades últimas. La muerte es una realidad incontestable, no sujeta a discusiones ni a ideologías. Nadie dice yo estoy a favor de la muerte o en contra de la muerte. Todos vamos a morir. De hecho, los cartujos, que son unos religiosos, unos ermitaños, se saludan con este saludo así un poco tétrico, ¿no? Cuando se encuentran uno con el otro, uno dice, todos moriremos, y el otro le responde, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, es una manera de levantar la mirada, de tener más perspectiva, quizá un poquito tétrica, pero que tiene ese fin. Y es una realidad no querida por Dios. Dios nos creó para la inmortalidad. Dios nos creó eternos. La muerte entró en el mundo por el pecado original. Es uno de los castigos por el pecado. Perdimos el don de la inmortalidad, el don preternatural. Es decir, Dios cuando nos creó nos dio unos dones que van más allá de la naturaleza, por eso preternaturales. Van más allá de la naturaleza, es preternatural, no sé, a un ser humano tener alas y volar, ¿no? Bueno, hubiera sido un don preternatural que pudiéramos volar. Bueno, Dios nos dio algunos dones preternaturales y uno era la inmortalidad, estábamos destinados a no morir. La impasibilidad al sufrimiento y al dolor también, no había sufrimiento, no había muerte. La ciencia infusa, bueno, era espectacular como Dios nos había creado. Y además en estado de santidad y justicia original. Pero todo eso se vino abajo por el pecado. Por eso el pecado es el único enemigo que tenemos y con el que hay que luchar, el único mal realmente, porque nos aparta de Dios. Y con el apartamiento de Dios viene todo lo negativo. Entre esas cosas, la muerte, el dolor, el sufrimiento, el mal. Dios no quiere el mal en el mundo. De hecho, el mal que existe no es querido por Dios. Dios nos ha creado para la vida, para el amor, para la felicidad. El mal es una consecuencia no deseada de la creación.
Dios toleró nuestra libertad, digamos así. No toleró, no está bien dicho, sino que Dios quiso nuestra libertad y quiso correr el riesgo de nuestra libertad, porque estima tanto nuestro amor, y el amor es libre, que quiso correr ese riesgo. Fíjate vos cuánto estima a Dios que le amemos, que quiso correr ese riesgo. Qué importante es el amor para Dios. Bien, de manera que cuando hay catástrofes en el mundo, no es que Dios las quiere, son consecuencia del pecado. Pero si Dios las permite es para nuestro bien, porque Dios, siendo todopoderoso, puede del mal sacar grandes bienes. Y así pasa. De hecho, el gran mal moral que la muerte de Jesús en la cruz, Él compartió con nosotros la muerte temporal. Del mayor mal moral de la historia, que fue la muerte de Cristo en la cruz, Él sacó el mayor de los bienes, que es nuestra salvación. Por eso hemos de confiar que si Dios permite el mal, es porque de ahí sacará grandes bienes. Por ejemplo, y ahora se lo pedimos, de esta pandemia, con todas sus consecuencias negativas para la economía y para la salud, para tantas cosas, ¿no? Bien, ahora aprovechamos para pedir por todos los enfermos de coronavirus para que se recuperen bien. Bueno, la muerte entonces. No tenemos aquí ciudad permanente. ¿Qué significa la muerte? Porque la muerte plantea grandes interrogantes para la vida. Realmente es algo que todas las personas se han planteado siempre, tengan o no tengan religión, tengan o no tengan fe. ¿Existe la inmortalidad? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, me gusta leer una ficha que tengo aquí de un filósofo existencialista ateo, muy conocido, Sartre. No para poner en duda las cosas de nuestra fe, todo lo contrario, sino porque a veces, viendo el negativo, descubrimos mejor el positivo, descubrimos mejor el valor que tiene nuestra fe. ¿Se acuerdan que venimos diciendo desde el principio que venimos de Dios y vamos hacia Dios y nuestra única plenitud posible está en Dios? Y como Dios es amor, podemos decir que venimos del amor y vamos hacia el amor y nuestra única plenitud posible está en amar mucho a Dios y por amor a Dios al prójimo, porque además hemos sido creados por amor y para amar. Por un acto de amor Dios ha querido que vengamos al mundo, nos ama infinitamente. Bueno, para quien no tiene a Dios, esto no existe, evidentemente. Por eso es Dios o nada, es así de radical, es Dios o nada. El que no tiene a Dios no tiene nada, es lo que decía Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pero quien a Dios no tiene, todo le falta. Fíjate lo que decía Sartre. La vida del hombre es un viaje que parte de la nada y va hacia la nada. Terrible, horrible, mejor dicho, venir de la nada. No tiene sentido la vida. Y además, ir hacia la nada, o sea, ¿para qué existo? Si vengo a la nada y voy hacia la nada, ¿esto qué sentido tiene? Da lo mismo ser Hitler que la Madre Teresa de Calcuta. Al final, comamos y bebamos que mañana moriremos, como dicen los paganos, claro, porque no entienden la eternidad. La vida del hombre es un viaje que parte de la nada y va hacia la nada. Su vida consciente es algo frágil e inestable, amenazada en todo momento por la fuerza alienadora de la muerte que avanza inexorable. Horrible, ¿no? O sea, para peor que venimos de la nada y vamos hacia la nada, la vida consciente es como poner la cabeza sobre una guillotina desde que nací. En algún momento va a caer y estoy esperando. Me van a cortar la cabeza. Horrible. El resultado para el hombre es simple. Vive con una permanente náusea metafísica. Es terrible esto. Es terrible. Bueno, pero a nosotros Dios nos ha librado de estos miedos, de este vacío. Nosotros sabemos, porque nos lo ha enseñado Jesús, que no nos morimos. Para los que creen en Dios, dice la liturgia, la vida no se acaba, se transforma. Y los que aquí morimos adquirimos allí una mansión eterna en el cielo. Jesús le dijo a Marta en el contexto de la muerte de su hermano Lázaro, yo soy la resurrección y la vida,
el que cree en mí, aunque hubiese muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Para nosotros, la muerte realmente es el comienzo, el día natalis, como le llamaban los primeros cristianos, el día del nacimiento a la otra vida. La muerte, digamos así, es una puerta que hay que atravesar, estrechita. Se da cuenta que estás en una habitación, todo cerrado, poquita luz, y al fondo hay una puerta. Y detrás de esa puerta hay mucha luz, y un espacio grande y abierto, y mucho aire puro y fresco, y una gran belleza, y una gran luz. Bueno, la muerte es la puerta para atravesar ese otro lugar mucho más amplio y mucho mejor, que es la eternidad, junto a Dios. Pero todos hemos de atravesar esa puerta. Ahora, después de la puerta hay vida. Esta vida no se acaba. Nosotros tenemos un inicio, un comienzo, que fue cuando nuestros padres nos concibieron y Dios nos dio la vida, pero no tenemos un final realmente. Esto, no sé si alguna vez lo has pensado, pero es impresionante. La vida no se acaba. Sino que, bueno, supongamos que la vida, hagamos de cuenta ahora que es una larga recta nuestra vida, ¿no? Que tiene un puntito de inicio y después sigue y 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 sigue. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. No es que vivimos 1.000.000 de años o 1.000 millones de años, no, es que es para siempre. No nos moriremos. Estamos destinados a la eternidad. Ahora bien, de esa vida, primero, bueno, pasamos 9 meses en el vientre materno, un puntito así chiquitito, después nacemos a este mundo y bueno, vivimos los años que Dios nos dé. Supongamos en el mejor de los casos 120 años, batiste todos los récords de Guinness, andé en el tribuno, murió a los 120 años, ¿no? Bueno, pero 120 años para esa larga recta es nada, un puntito chiquitito. Esa es la vida que pasamos en este mundo. Muy cortita, por eso dice San Pablo, tempus breve est, el tiempo es breve. Pero ese tiempo tan cortito para nosotros es fundamental, porque es el tiempo que Dios nos da para amarle libremente, para elegirle. Y de esa elección depende nuestra eternidad, porque esa eternidad puede ser junto a Dios en el cielo o también la condenación, porque la condenación existe para los que se aíslan de Dios. De Dios nunca hay que aislarse. Podemos aislarnos de todo ahora con el coronavirus, pero de Dios nunca, porque eso es el infierno. Es lo que decía Borges, yo no le tengo miedo a la muerte, he visto tanta gente morir, yo le tengo miedo a la inmortalidad, estoy cansado de ser Borges, es tristísimo, ese sentimiento es muy feo, porque claro, para la persona que está lejos de Dios, es muy feo estar lejos de Dios, se pasa mal, hay mucho vacío, pero si eso se extiende por toda la eternidad, bueno, eso es el infierno. Pero nosotros aspiramos a una vida junto a Dios, que empezará luego de esta. Pero en esta nos jugamos la otra. Por eso es tan importante ir por el buen camino. Dice Manrique en una de las coplas para la muerte de su padre, este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos, descansamos. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Más vale hacer las cosas bien, cara a Dios. Más vale amar mucho, aunque cueste. Aunque nos dejemos la sangre, la vida. Vale la pena, vale la pena. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Pero hemos de confiar en que tenemos un Dios que es un Padre buenísimo y que nos llamará cuando estemos mejor preparados, en el mejor momento. O sea, cuando Dios quiera, ese es el mejor momento. Por supuesto que también hay que estar bien preparado para que ese momento pueda llegar
cuando Dios quiera. Pero confiemos en eso. Dios nos llamará en el mejor momento. Dios, decía San José María, no es como un cazador furtivo que está a la búsqueda de la presa. ¡Paf! Lo bajé. No, sino que Dios es como un buen jardinero que arranca la flor cuando está en su mejor momento. Bien, no sabemos cuándo llegará, pero llegará en el mejor momento, en el mejor momento, en el momento más oportuno. Pero hay que estar preparados para cuando Dios quiera y saber que en ese momento acudirá a nosotros la Virgen, que es buena madre, para llevarnos de la mano hacia el Señor. Todos los días le rezamos con el Ave María, Dios te salve María, y después terminamos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Acudirán a nosotros esas toneladas de Ave Marías que hemos rezado. Ella nos va a acompañar, pero recemos el Ave María todos los días con devoción, con cariño. Y si rezamos el rosario, ni te cuento, 50 Ave Marías por día. Por eso decía Carlo Acutis que el rosario era la escalera más corta para llegar al cielo y la Eucaristía la autopista. Estamos unidos a Jesús por la Eucaristía, si estamos unidos a la Virgen con el rosario, llegaremos muy bien preparados. Luego de la muerte, el juicio. Dice el catecismo, inmediatamente después de la muerte, cada alma se somete al juicio particular. Y hay muchas referencias en el Evangelio de ese juicio. Las parábolas de las 10 vírgenes que esperan al esposo, la de los siervos que reciben diversos talentos, de cuya cuenta deben dar, de cuya administración han de dar cuentas. Dame cuenta de tu administración. Bueno, ¿cómo has aprovechado esos talentos que te he dado? ¿Cómo los has aprovechado? ¿Cómo has servido a los demás? ¿Cómo has amado en definitiva a los demás? Y a Dios, en primer lugar. En ese juicio quedará fijado el destino del hombre para toda la eternidad. El alma, con una luz recibida de Dios, verá en un instante y con toda profundidad los méritos y las culpas de su vida en la tierra, los actos buenos y los pecados, los pensamientos, palabras y obras, las omisiones, todo. Jesús nos dirá, dame cuentas de tu administración, todos esos talentos que te di, los has puesto al servicio de los demás, has desarrollado todas tus potencialidades o por perezosa y haragana te quedaste ahí sin aprovechar algún talento. Te dejaste llevar por lo que hacían la mayoría, qué sé yo, ¿no? Esto que decía Carlo Acutis también al respecto de aprovechar los talentos, que muchos, todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Mueren fotocopia los que no aprovechan sus talentos, los que se dejan llevar por la moda del momento, por lo que hacen todos, por los que tienen miedo de ir a contracorriente. Pero tenemos que ser originales, poner al servicio de Dios y de los demás todos los talentos que Dios nos ha dado. Jesús en el Evangelio nos habla del juicio. En el capítulo 25 de San Mateo, que el Papa ha recomendado explícitamente a los jóvenes más de una vez leer, porque dice que ese es el protocolo que va a seguir Jesús a la hora del juicio. Y te recomiendo leerlo, pero te lo recuerdo básicamente, es esa parábola en la que Jesús dice que separará a las ovejas de los cabritos, a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre al reino eterno que les está preparado desde siempre. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba solo y me visitasteis, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le preguntarán, ¿pero cuándo hicimos todo eso? Cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Qué importante es servir a los demás.
En los demás está Jesús, y especialmente en los enfermos y en los necesitados, que son la carne de Cristo sufriente, dice tantas veces el Papa. Y a los de la izquierda les dirá, y ustedes al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, solo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Cuándo no hicimos eso? Cada vez que no lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. Qué importante es el servicio. Palabra que no está de moda, pero que realmente da sentido a nuestra vida. Si Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y era Dios. Y es nuestro camino, nuestro modelo. Lo que da sentido a nuestra vida es servir, darnos a los demás y olvidarnos de nosotros mismos, generosos, desprendidos. No tenerle miedo a complicarnos la vida. Mañana celebramos el Día de la Madre. Eso queda clarísimo. En una madre, cómo se complica la vida realmente con los hijos. Porque su vida pasa a estar partida en dos, ¿no? Ya no es ella sola, es ella y su hijo o sus hijos, partida en varias. Pero eso le da sentido a la vida, y le da alegría a la vida, y le da amor a la vida, y le da plenitud a la vida. Y en cambio, el egoísta se aísla y se queda solo y triste. El que está todo el día pensando en sí mismo se queda en un rinconcito solo, triste. Es horrible la vida del egoísta. Vale la pena jugárnosla, complicarnos la vida, no balconear la vida, ponernos las zapatillas, no quedarnos en el sofá como decía ese videíto del principio. Estamos hechos para amar, para complicarnos, para darnos. Bueno, y después de todo juicio siempre hay una sentencia, que para unos es absolutoria y para otros es condenatoria. O sea, no hay que naturalizar esto de que todos los que se mueren van al cielo. Es una forma muy linda de hablar, pero no es cierto. No todos se salvan automáticamente. Dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios cuenta con nuestra libertad. Dios cuenta con nuestra libertad y quiere que le elijamos a Él. Y tanto el infierno como el purgatorio son coherentes con nuestra libertad. El que elige a Dios, el que elige el amor, va por la senda estrecha de la entrega, del sacrificio, de la renuncia, del amor, pero llega a la felicidad. Y en cambio, el que se deja esclavizar por sus pasiones, por su egoísmo, se aísla de Dios, se aísla de los demás, piensa que está bien con esos placebos de placer que recibe, porque el pecado siempre algo de felicidad da, pero muy pasajera, efímera, pero termina condenándose en su propio aislamiento, en su propio egoísmo, en su propia tristeza. Cada uno elige. Mira, dice el libro del Deuteronomio, hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. Pero escoge, elige, no nos fuerza a Dios. Dios es como muy delicado. Bueno, quienes no eligen a Dios se condenan eternamente. Quienes le rechazan se condenan eternamente. Lo dice el catecismo y con toda claridad. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y de los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es una verdad de fe el infierno, no es como el viejo de la bolsa, bueno, un cuentito para que nos portemos bien, con el que nos amenaza la iglesia. No. En el Evangelio Jesús habla hasta 26 veces del infierno, del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida les rechazan. Alejados de mí, malditos al fuego eterno. Son fuertes las palabras de Jesús en el capítulo 25 de San Mateo. También dice el catecismo, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad.
Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. La pena principal del infierno, que es lo que se llama la pena de daño, consiste en la ausencia de Dios para siempre, lo cual supone un vacío tremendo, infinito, un odio a los demás y a sí mismos, un remordimiento perpetuo y sin la posibilidad de arrepentimiento, una soledad total, una ausencia de amor, de sentirse amados y de amar, con ninguna esperanza de poder revertir esa situación, porque de eso, del infierno no hay salida. Del infierno no se sale. Es para siempre también. Es tristísimo. Y además de esa pena de daño, está la pena de sentido, que es el fuego, es inextinguible. Bueno, que bien, no sabemos bien cómo es, ¿no? Pero lo cierto es que el Evangelio habla de un fuego que abraza sin consumir, de un llanto y rechinar de dientes. Ciertamente Dios no quiere la condenación de nadie, y de hecho Dios no condena a nadie, son los propios condenados los que se autoexcluyen de Dios. Dios, dice San Pablo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la prueba más palpable de eso es que ha muerto en la cruz para abrirnos las puertas del cielo precisamente. O sea, fíjate si uno está empeñado en que vayamos al cielo, que ha muerto en la cruz para que podamos ir al cielo. Y nos ha dejado los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la unción de enfermos, todos los sacramentos. Nos ha dejado a la Virgen, bueno, la Iglesia, su palabra, para que nos iluminen el camino, para que no nos desviemos. Bueno, ha hecho todo Dios para que no nos desviemos. Nos deja un ángel de la guarda para que nos acompañe en el camino. Siempre digo, ¿no? Si tuviéramos que comprarlo al ángel de la guarda sería carísimo, ¿no? Bueno, Dios nos regaló un ángel al nacer para que nos lleve hasta el cielo, nos conduzca hasta el cielo, como San Rafael a Tobías. Y nos guarda en el camino. Pero bueno, los que se empeñan en rechazarle se autoexcluyen de Dios y como consecuencia quedan en el infierno. Vamos a decirle al Señor que ni de broma queremos eso. San José María en un punto de forja dice algo muy consolador. Si amas, para ti no habrá infierno. Nosotros le amamos con todo el corazón y se lo decimos ahora. Señor, te quiero con toda mi alma y quiero perseverar en este amor hasta el final. Si amas, para ti no habrá infierno. Pero es bueno saber que existe, para que no abandonemos nunca ese amor, para que no le seamos infieles. Siempre tenemos la posibilidad de volver a empezar, de recomenzar. Él nunca nos va a rechazar hasta el final. Pero vale la pena nunca, 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 nunca rechazarle. Porque no es que es un negocio decir, bueno, me porto mal y ya cuando me esté muriendo ahí me convierto. No, porque vivir mal ya en sí mismo es pasarla mal. O sea, quienes mejor la pasan son las personas que viven cara a Dios, los santos, por más que van por la puerta estrecha, por la senda estrecha. Pero vivir cara a Dios es la felicidad. Y luego está el purgatorio. Dice el catecismo, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El purgatorio es un lugar de purificación. Allí se sufre, pero también se ama. No es como el infierno que hay ausencia de Dios y de amor. Se ama, no hay pena de daño. Más, yo leí una vez un libro que se llama El Purgatorio, una revelación particular de una persona que recibe recibe iluminaciones de almas del purgatorio.
Y también de Jesús y de su ángel de la guarda. Bueno, vale la pena leer estos libritos que hay bastantes de revelaciones del más allá, ¿no? Porque así tenemos más conocimiento de estas cosas. Y ahí decía que las personas que mueren en gracia de Dios, pero imperfectamente purificadas, al morir es tan perfecto su amor a Dios, tan puro, que lo único que desean es darle gloria. Y ellas ven que lo que da gloria a Dios en ese momento es purificarse de sus pecados. Y por eso ellas mismas deciden ir al purgatorio. No es que Dios las manda al purgatorio, porque ven que eso da gloria a Dios, que es una manera de amarla, de amar a Dios. Por eso el purgatorio es un sufrimiento muy grande, mucho más grande que el sufrimiento más grande aquí en esta vida, decía San Agustín, pero sin embargo es al mismo tiempo algo dulce, lleno de amor. Y sobre todo que ya está la esperanza de la salvación, ya está la certeza de la salvación, llegará antes o después. Las almas del purgatorio están cada una a un determinado tiempo en proporción a los pecados que tienen que purgar, que purificar. Como saben, lo que enseña la Iglesia Católica es que los pecados conllevan una culpa y una pena. La confesión remite el pecado en cuanto a la culpa y lo borra completamente. Pero queda en el alma una manchita, que es la pena por los pecados. Y esa manchita hay que ir limpiándola haciendo penitencia. Por eso el sacerdote en la confesión siempre nos da una penitencia. Y hemos de buscar la penitencia también voluntariamente, la mortificación, en cosas chiquitas, en ser ordenados, puntuales, sonreír, en comer un poquito menos de lo que más me gusta, un poquitito más de lo que menos me gusta, el mordernos la lengua y no hacer un comentario hiriente, yo qué sé, ¿no? Todo eso es un modo de hacer penitencia muy grato a Dios. Y San José María decía que la penitencia debía ser constante como el latir del corazón, en cosas chiquititas. Pero así nos vamos purificando. Ahora, si no nos purificamos lo suficiente, porque no hemos hecho suficiente penitencia en esta vida, hemos de purificarnos en la otra vida, en el purgatorio. Digamos, el purgatorio es, sí, purificatorio se podría llamar también, porque es el fin. Es una segunda oportunidad para limpiar, por eso es una misericordia de Dios, para limpiar nuestra alma, para después poder comparecer ante la Santísima Trinidad perfectamente limpios. Acordarnos que nosotros podemos rezar por las almas del purgatorio para que Dios acorte ese tiempo de purificación que ellas tienen. Por eso pedimos por las almas del purgatorio siempre en la misa. Y acordarnos de ofrecer por ellas también oraciones, sacrificios. Y ellas luego intercederán por nosotros desde el purgatorio y ni te cuento en el cielo si logramos sacarlas. Dirán, bueno, esa ha sido la persona que ha rezado por mí, ahora te voy a ayudar un montón desde el cielo. Por eso San José María les llamaba mis buenas amigas las almas del purgatorio. Y aunque sea por un egoísmo disculpable, pueden tanto delante de Dios, tenlas muy en cuenta en tus oraciones. Y eso es la comunión de los santos también, estar unidos con esa iglesia purgante, son hermanas nuestras. Rezar por ellas y ellas rezan por nosotros. Bueno, mañana continuaremos ya con la meditación del cielo, para terminar por todo lo alto. Ahora ponemos nuestros propósitos en manos de la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.